Bueno, ok, muy bien. Ya vimos cómo se crean los objetos, ya vimos que en apartado geometría se encuentran bastantes herramientas, bastantes objetos que podemos ocupar para generar objetos, pero en sí, ¿cómo se genera un objeto en 3D Max? Bueno, muy bien, vamos a utilizar las primitivas estándar. Los objetos son más que nada una combinación de superficies y primitivas que podemos modificar para ir creando objetos. Por ejemplo, crear una simple mesa es generar una superficie, darle un grosor, cambiar la altura, asignarle las patas a la mesa, generar su altura. Por ejemplo, en este caso, copiarlas. En 3D Max no existe copiar o control C, control V, copiar, pegar, pero sí podemos ir directamente a las opciones de editar y aquí encontramos que sería clonar. No propiamente es control C, pero tampoco propiamente es control V, pero control V nos clona los objetos. Entonces ahí está ese shortcut que podríamos utilizar. Yo lo hago directamente en el menú de texto, clonar, clon. Aparece una ventana de clonar donde me dice que si yo quiero una copia, quiero una instancia o quiero una referencia. Ahorita vamos a dejarlo en la opción copia eh, y le damos OK. Siempre nos aparece el nombre del objeto e incluso nos va generando el número de objetos. Por ejemplo, la primera caja, que es la tabla de la mesa, sería la box 01. Esta pata sería la box 02 y si yo le digo que en este caso me clone otra caja, sería la box 03, por eso aparece este nombre. Entonces yo le doy OK, lo hace. Entonces aquí me acaba de clonar en este mismo objeto, perdón, la caja. Yo lo sitúo en otra posición, lo tomo de su eje y aquí ya tengo un clon. Por ejemplo, si yo quisiera clonar las dos cosas al mismo tiempo, solamente presionando la tecla control y clic. Aquí en este caso estoy seleccionando dos objetos. O sea, si selecciono uno, control, clic y se selecciona el otro. Aquí voy a volver a clonar, editar, clon, copia, OK. Y aquí genero una, una copia de esos objetos. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo una mesa. Igual para hacer una silla, pues sería exactamente lo mismo. Agarro una caja, le doy una dimensión, le doy una altura, le doy una posición en la altura. Para eso puedo estar alternando entre el viewport top, entre el left y front, para poder seleccionar los ejes que me generen la altura. Por ejemplo, aquí selecciono eje Y en front y aquí le doy una altura. Aquí genero las patas de la silla igual, como lo hice con las patas de la mesa. Le doy una altura y lo coloco en una posición, pero obviamente tendría que ser el clon, copia. Hago esto y ahora presiono control, clic y lo sitúo en esta posición. Bien, eh, a lo mejor la pregunta sería, ¿cómo puedo colocar estos elementos en X posición? Las posiciones, como ya lo vimos anteriormente, son relativas en control al eje, que sería en este caso el eje cero. Si yo supiese qué coordenada es esta y qué coordenada es esta y esta y esta, entonces podría decirlo que lo coloque en X posiciones. Ahorita vamos a tener que hacerlo manual porque, insisto, el 3D Max es un programa que únicamente hace las cosas con una realidad, con una representación excelente y por eso sacrifica mucha precisión. Entonces, medidas exactas nunca las vamos a tener en 3D Max. Para eso podemos utilizar otros programas, ya sea AutoCAD, Archicad o Solid Edge, dependiendo el que ustedes utilicen. En este caso, si nada más utilizan 3D Max, vamos a tener que hacer las cosas de esta manera manual. Entonces aquí genero el respaldo de esta mesa, digo de esta silla, perdón, y aquí lo coloco en una posición en, en Y. Y entonces aquí ya tengo mi mesa, tengo mis sillas. Si quisiera yo tener
otra silla, pues entonces tendría que utilizarla. Por ejemplo, si yo quisiese ocupar todo o este objeto de manera de generar un agrupamiento, pues obviamente lo primero que tengo que hacer es seleccionar los objetos que necesito yo agrupar. En este caso voy a maximizar el viewport y con la herramienta mover y seleccionar, voy a seleccionar cada uno de los objetos, obviamente presionando la tecla control para que se vayan seleccionando todos aquellos objetos que yo necesito seleccionar. En este caso, ya cuando termino, suelto la tecla de control y puedo ver cómo estos objetos se seleccionan todos al mismo tiempo. Aquí le doy deshacer, pero si yo doy un clic en otra parte, obviamente todos estos objetos se deseleccionan. Por ejemplo, para agrupar todos estos objetos en uno solo, pues lo que tendría que hacer es irme al menú textual Group y seleccionar la opción que está activada, Grupo, y voy a ponerle un nombre de grupo. En este caso sería silla. Le doy aceptar y en este caso ya cada vez que yo seleccione la silla voy a seleccionar el grupo de silla. Esta opción de agrupar únicamente, como su nombre lo indica, me agrupa todos los objetos en uno solo, pero no me genera un solo objeto. Siguen siendo objetos diferentes, aunque funcionen de esa misma manera. En este caso, por ejemplo, ya tengo una silla. Si quisiese poner en todos los demás objetos una silla, pues entonces tendría que clonarla. En este caso, por ejemplo, vamos a ver otra herramienta que se llama espejo. Voy a seleccionar esta silla. Aquí la puedo ver en perspectiva, la puedo ver en top, la puedo ver en front. Y voy a utilizar este icono que se encuentra aquí arriba, que se llama Mirror. Aquí le doy un clic a Mirror. Y al darle un clic a Mirror, aparece la ventana de las opciones de pantalla. Que en este caso me dicen las opciones del espejo. Me dice que si quiero voltear la silla, aquí la está volteando en posición de X. Obviamente tengo el viewport frontal activado, que en este caso aquí voy a hacer el espejo. Le digo que está bien, pero en la selección del clon le voy a decir que quiero una copia. Le digo copia. Entonces ya tengo una copia aquí. Y en offset voy a moverlo X posición para que me permita poner en la otra posición la silla. Aquí le doy OK y aquí estaría yo teniendo mi otra silla. Si quiero otras dos sillas, pues obviamente podría seleccionar control y en este sentido se seleccionan los dos objetos. Por ejemplo, estos dos objetos que están separados, como están aquí, al yo darle control, el eje de posición de estos dos objetos que están preseleccionados, porque no están agrupados, están preseleccionados, los dos con control, me aparece el eje en el centro. Y esto es bien importante porque esto me ayuda mucho, porque si yo utilizo la herramienta de seleccionar y rotar, a mí me permite rotarlos a partir del centro. Por ejemplo, si selecciono top, puedo yo hacer esto. Y esto es bien importante porque los dos objetos están preseleccionados. Entonces, esto quiere decir que si yo me voy a herramienta, editar, clonar, clono estas copias. Aquí ya tengo unas copias, lo único que tengo que hacer es rotarlos por el centro. Y de esta manera puedo rotarlo. Por ejemplo, si quiero una rotación más específica, podemos visualizar que en la parte de abajo aparecen lo que serían los ejes en esta parte de aquí, y cada vez que yo roto un objeto aparecen sus ángulos, ¿sí? En este caso el ángulo de rotación de este eje sería Z. Por ejemplo, si lo restablezco a 0 y aquí le pongo rotar en Z, pero en el viewport top, y le doy enter, puedo ver cómo automáticamente las sillas llegan a esa posición.